¿qué tal amigos televidentes? Bienvenidos a un nuevo programa de Lo Vital es la Salud. Estamos finalizando el año 2013 y para nosotros va a ser el último programa de este año y por supuesto que estoy gratísimamente visitado por dos personas con las que quiero compartir una de las cosas que más vamos a repetir en estos encuentros, que es feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Y cuando nosotros expresamos eso de feliz, cuántas cosas encierra la palabra felicidad y cuántas cosas hacemos para que ella no ocurra en nuestras vidas. Y eso nos genera a nosotros realmente uno de los factores principales que afecta nuestra calidad de vida, de esa que hablamos permanentemente, de esa por la cual luchamos todos los días. Eso de conquistar la felicidad tiene que ver con nuestras actitudes, esas actitudes personales, individuales, pero también esas colectivas, esas que vienen de los demás y esas que hacemos hacia los demás. No hay una felicidad generada desde uno mismo, sino la pienso en vinculación con los otros, con los demás. De este tema, que lo presentamos de esta manera, vamos a estar hablando hoy. Hoy vamos a estar hablando de cómo afecta en esa alegría, en esa felicidad, el tema de las persecuciones, ya sea una persecución de tipo ideológica, una persecución de tipo política, una persecución racial o de color, de piel, una persecución de tipo comercial, todas las persecuciones esas que tenemos, que va a contrastarse con otra palabra que la queremos mucho, que la usamos mucho y no sabemos cuánto de ella logramos, que es la libertad. Persecución, libertad, democracia. Tres palabras importantes que la podemos asociar y vincular para el sistema en que vivimos y para el sistema en que nosotros queremos lograr la calidad de vida. Para eso trabajamos todos los días, para lograr nuestra calidad de vida. ¿Somos perseguidos? ¿Perseguimos? ¿Ejercemos libertades? ¿Coartamos libertades? ¿Cómo construimos nuestra democracia? ¿Solamente con el voto, con nuestro accionar cotidiano? Para hablar de todo esto, dos invitados que me llenan de emoción, que me llena de orgullo estar compartiendo con ellos este tema y por supuesto la alegría de compartirlo con todos ustedes. Están aquí para compartir el programa del día de la fecha, para armar, para hacer este programa, dos personas de Guadalupe Norte, con quienes hemos compartido muchos momentos y seguramente ustedes ya lo tienen mínimamente identificados. Pero realmente quiero agradecerles infinitamente que estén aquí para hablar de este tema, que ellos han sido parte de una historia importante que nos van a contar, pero han sido también víctimas de persecuciones, de muchas que también nos van a contar. Por suerte generaron los anticuerpos ellos para lograr la calidad de vida. Estamos con Irmina, que me va a pronunciar bien y correctamente ella el apellido. ¿Cómo andás, Irmina? ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Cómo es el apellido correcto? Kleiner. Kleiner, ¿así se pronuncia? En realidad en alemán se pronunciaría Kleiner. Kleiner, con A, Kleiner. Pero bueno, lo argentinizamos. Argentinizamos, exactamente. Totalmente asumido. Con Irmina Kleiner, que está viviendo en Guadalupe Norte. ¿Cuántos años hace, Irmina? Y hace 30 años. 30 años que estás en Guadalupe. Sí. ¿Vos sos nacida, oriunda de...? Soy en realidad nacida en Misiones. ¿En Misiones? En Misiones, pero después, bueno, el casarme con Remo nos llevó al Chaco, a Sáenz Peña, y bueno, en todo nuestro trabajo de militancia en el Chaco, que bueno, después nos vino la persecución, la dictadura, el exilio, y a nuestro regreso en el 83, diciembre del 83, con el regreso de la democracia. Con el regreso de la democracia, o sea que estamos también festejando los 30 años de... Y bueno, qué regreso, ¿no? Y a partir de ahí estamos en Guadalupe. Bueno, y estamos con Remo Bénica, que Remo, vos sos oriundo de Guadalupe Norte. Sí. De Guadalupe Norte. Y viví siempre ahí en esa casa, ¿dónde estás ahora? Natal, la casa de mis viejos, ahí de Don Domingo y Doña Pascua, que los recuerdo con mucho afecto a mis padres, que hoy no están, digamos. Mi padre se fue cuando yo estaba perseguido,
y mi madre sí compartimos después. Y mira, han trabajado ustedes en esto de las ideologías y de poder armar dentro de una estructura de vida ideales. Eso lo juntó en Chaco, van a Sáenz Peña y comienzan a militar allí, a militar en la democracia. Sí, en realidad, mucho antes de estar en el Chaco, ya nosotros teníamos fuerte la construcción de ideales, ¿no? O sea, las situaciones que estábamos viviendo, las realidades que nos rodeaban, que era el mundo de allá del 69, del 73, ¿cierto? Pero en base a observar y a reflexionar sobre esas realidades, decíamos, pero ¿y cómo deberían ser las cosas? ¿Cuál sería el ideal de las relaciones humanas, de las relaciones de trabajo, de las relaciones de familia, de la situación de los jóvenes? O sea, entonces siempre fue como un parámetro que nosotros mismos íbamos construyendo. Exactamente. O sea, entre la pregunta y la acción. Y la búsqueda. Responder, claro, pero responder con acción. Exacto. No solamente con análisis y con crítica. Sí, claro. Después venía ¿qué hacemos frente a esta realidad? O sea, ¿cómo actuamos? ¿Cómo tratamos de ser protagonistas y constructores de esa nueva realidad que nosotros buscábamos? Sí. Entonces, eso realmente fue algo que siempre nos empujó a decir, ¿qué hacer en ese camino de construcción que teníamos que hacer? O sea, no aceptar las cosas así como vienen, sino de qué manera uno puede modificar esa realidad, de qué manera construir lo nuevo, de qué manera dar los pasos hacia esa nueva sociedad con la que soñábamos. Y Remo, eso obviamente la obliga a un trabajo que se llama de militancia. ¿Qué significa esto? Lo voy a decir yo. Significa ejercer un ideal en una acción concreta dentro de una estructura que puede ser política, gubernamental, no gubernamental o de social. Otra, o social, exactamente. Eso a ustedes lo puso en acción. Claro, nosotros primero integramos una estructura del movimiento rural de acción católica, digamos, de la iglesia. Sí. Después, a partir de estas metodologías de comprensión de la realidad, con el método ver, juzgar y actuar, digamos, comprendimos que necesitamos construir una herramienta que permita dar pasos importantes en la modificación de la realidad de explotación que vivíamos, ya sea como trabajadores rurales, como campesinos, como empresarios, como argentinos. Esto nos permitió formar lo que se llamó el gran movimiento de las ligas agrarias, en el caso del norte de Santa Fe, ligas agrarias del Chaco, ligas campesinas en Formosa, ligas campesinas acá en Corrientes, sí. Movimiento agrario de Misiones. Todos estos movimientos eran la organización de las familias rurales en torno a modificar la situación de dependencia y de explotación que vivíamos en aquellos tiempos. Por lo tanto, cuando vos hablabas de libertad, cuando hablabas de democracia, cuando hablabas de la felicidad de los seres humanos está estrechamente ligado a la comprensión de cuáles son los condicionamientos que tengo como persona y los condicionamientos que tenemos como sociedad en su conjunto y como sector en el caso de los campesinos. Sí. Había que superar las barreras que nos estancaban en una vida de dependencia, de explotación. Sí. Y para eso la principal herramienta es la comprensión y después la organización capaz de ir superando estas desigualdades, estos problemas, digamos, que regían. La única posibilidad de generar cambio, porque si no no hay posibilidad. Es unirnos en torno a ideas claras, pero comprendidas cuáles son los mecanismos de dominación y cómo superarlas. Y ahí poner en marcha, yo diría, no la maquinaria, sino la fuerza social capaz de ir dando pasos
en transformar esa realidad, porque transformando la realidad también nos transforma a cada uno que somos protagonistas de esa realidad. Y somos felices en la medida que comprendemos quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, y para eso tenemos que tener claro cuáles son las realidades que nos dominan, desde las cuestiones externas, pero también la realidad que nos domina desde las cuestiones internas de cada uno. Irmina, ese trabajo social los ha puesto en un análisis social a todos, no únicamente a quienes estaban dentro de los grupos de trabajo más concretos, militantes. Pone en análisis a toda la sociedad. Ese análisis, ese pensamiento llevó a un sector de nuestros poderes a tomar el gobierno. Y a partir de ahí comienzan persecuciones importantes, no solamente ideológicas, sino hasta de la libertad, o sea, de querer meterte presa para que no sigas haciendo eso. Así es. El tema es que en ese marco, digamos, de una búsqueda de una sociedad nueva, de un cambio profundo, radical en las estructuras de la sociedad, obvio que eso tiene como contrapartida intereses que se tocan, porque y es lo que en definitiva luego termina confrontando y la fuerza de las armas en aquel momento, en el golpe militar del 76, con todos los poderes económicos que también estaban en concordancia con esos proyectos, ¿no es cierto? Es lo que entra a actuar y produce este gran quiebre porque fue totalmente distinto el golpe militar del 76 a tantos otros golpes militares anteriores que se habían dado. Realmente pasó un tiempo hasta que nosotros percibimos la profundidad de esa diferencia. Es que en la última dictadura militar, la instalación del miedo, del espanto, del terror, ha sido, o sea, el objetivo y la meta principal a desarrollar y a instalar en la sociedad. Y bueno, entonces ese cambio, dejó sus efectos en la sociedad. O sea, ha pasado mucho más tiempo en recuperar la democracia que en las dictaduras anteriores. Pero bueno, como toda sociedad busca y lucha permanentemente, gracias a Dios, ¿no es cierto? Los derechos de las personas, esos puntos muy íntimos de nuestra dignidad como seres humanos y como nación y como pueblo, no quedan relegados. O sea, siempre vuelven y vuelven y vuelven. Entonces, creo que con esa misma profundidad con que el golpe militar ha actuado, también hoy, en este proceso democrático que ha abierto tantos caminos y tantas posibilidades, que no es perfecto, pero esa perfección la tenemos que construir día a día. Entre todos. Y realmente uno, a medida que van pasando los años, uno va viendo cuán difícil es aprender e interiorizar cada uno de nosotros realmente actitudes de democracia, actitudes de diálogo, actitudes de valorar y compartir diferencias. ¿Cuánta riqueza podemos sacar de las diferencias? Así es. Entonces, este poder totalitario que se quiso instalar como pensamiento único, como único modo de gobernar y de mantener el orden. Y de ser felices. Teniendo muchas cosas. Ese mandato no era menor. Entonces, creo que hoy son tiempos de reflexionar mucho sobre todas estas cosas, y ver, bueno, y también identificar todo lo bueno logrado, todo lo que queda por caminar, y bueno, y también donde hay puntos flojos hay que marcarlos, hay que señalarlos, porque sería totalmente nefasto que nos callemos. Exactamente.
tenemos que ir logrando, pero de última, el camino que tenemos que seguir, o sea, es el de la democracia, el de la construcción, el del diálogo. Ahora, qué difícil que es ser consciente de todas las manipulaciones que existen. Por ejemplo, el de un trabajador que está observado y que no está libre porque en realidad no actúa en base a su libertad total. Tantas libertades que están condicionadas por lo que te meten los medios de comunicación. Cuántas libertades condicionadas que existen en los sistemas de producción cuando depende qué es lo que yo hago, cómo me impongo hacia los otros sectores, hacia el sector comercial, al consumidor, el productor, etc. Los fines de la producción. Los fines de la producción, pero fundamentalmente cuántas cosas tan sutiles que hacen que uno tenga miedo, que uno esté cohibido, que uno sienta que tiene la pata encima de otro, digamos, y que son los distintos poderes, más grandes o más chicos, de la familia, entre esposos, entre hijos, entre digamos, empresarios y trabajadores, entre políticos y subordinados, etcétera, digamos. Esto es un camino que todavía nosotros, porque con decir democracia, nosotros no tenemos del todo conciencia de lo que significa el compartir verdaderamente los caminos de construcción de un sistema político, social, económico que nos libere, que libere a los seres humanos, y que deje de explotar a los seres humanos. Porque todavía estamos creyendo, en el 99% de la sociedad, que democracia es elegir tu representante con voto y elegir a políticos en las urnas. Y la democracia es ejercer todos los días una sociedad, de lo que decía Hermina, de esta convivencia plural. Una cosa es la democracia representativa, que es a partir de la elección del voto, y otra es la democracia participativa. El ejercicio concreto. El ejercicio concreto, pero en libertad y en responsabilidad, porque las dos cosas deben ir juntas en esto de vivir en sociedad, respetando la diversidad, las diversidades étnicas, las diversidades económicas, las diversidades culturales, etc. Es decir, yo creo que tenemos que avanzar mucho en esto de recuperar a diario lo que es la libertad, para avanzar en democracias mucho más dignas de ser vividos, democracias reales. Y en esto, Hermina, que planteábamos hoy, lo planteaba yo al inicio del programa, con mucho énfasis, porque realmente las persecuciones duelen, molestan, generan angustia, afecta a terceros, en el caso de tu hijo que nació en el medio del monte, tu hija, en el caso de otros compañeros que tuvieron otras persecuciones, cárceles, como Mandela, que tuvo casi 20 años, casi 30 años en la cárcel. ¿Cómo jode esto de lograr la alegría y la felicidad? Lo planteo en este término porque, a ver, todos los días hablamos de nuestra calidad de vida. Y ahora nos vamos a estar saludando para la Navidad y vamos a decir Feliz Navidad. Y nos vamos a estar saludando para el Año Nuevo y vamos a decir Feliz Año Nuevo. ¿Pero qué queremos decir con este mensaje de feliz? Porque esta persecución que apunta justamente a lo más sutil de uno, que es lo que uno piensa, lo que uno siente, jode justamente esta parte de nuestra calidad de vida. Y yo creo que donde más afecta es en el sentimiento de la libertad, que es un sentimiento muy, muy profundo, muy íntimo, porque una persona puede sentirse libre aún estando en la cárcel. Pero también depende... Y esclavo estando fuera de ella. Y esclavo estando fuera de ella, y ser esclavo de otras situaciones, del esclavo del consumismo, del mercantilismo, esclavo del deseo de tener más, y son situaciones que me van delimitando
en ese aspecto de la libertad que uno íntimamente vive, ¿no? Ahora, obvio que en condiciones de persecución y de constante acoso, digamos, que pueden ser por distintos motivos. Nosotros lo hemos vivido por razones sindicales, políticas, ideológicas, pero se da por razones raciales, por cuestiones de género, o sea, pueden haber laborales o por el estigmatismo, o sea, hay muchas formas, digamos, de acoso, digamos, y que generan en la persona esa falta de libertad real o falta de libertad interior. Muchas veces las personas dicen, bueno, no, yo tal cosa no la quiero hacer, y bueno, y nadie me va a obligar, pero hay una razón por el cual lo lleva a no actuar o a estar ausentes en determinados ambientes. Y bueno, y hoy la necesidad justamente de que todo pueda expresarse, de que todos puedan manifestar sus pensamientos, sus críticas, para lograr esta construcción que necesitamos y que necesitamos sostener, digamos, para siempre. Remo, en esa persecución concreta de la que han vivido ustedes, les ha tocado cuestiones duras. Lo han perseguido por el pensamiento, por la idea, por el trabajo sindical, y los han querido sacar de ese ámbito, como han sacado mucho. Algunos lo lograron poner preso. ¿Ustedes qué hicieron? Lo que pasa es que nosotros estábamos vinculados al sector de campesinos, de trabajadores rurales, de hacheros. Sí. Entonces nosotros inmediatamente, cuando intentaron tomarnos, nosotros fuimos... ¿Tomarnos presos? Tomarnos presos, claro. Y no sabemos qué hubiese sucedido después, porque en realidad tomaban presos para después desaparecer, sí, digamos, matar, etcétera. Apropiarse de los hijos que nacían. Apropiarse de los hijos, etcétera. Yo tuve la suerte de nuestra primera hija que nació en la selva, estuvo desde los 6 meses hasta los 2 años a esa edad en la cárcel. Ustedes, cuando fueron a buscarlos, para sacarlos de la tarea, de la lucha que ustedes hacían, ustedes logran escaparse y van al monte chaqueño. Al monte chaqueño, y en contacto con los hacheros y campesinos. Ahí estuvieron, ¿cuánto tiempo? 4 años en total, 3 años en el Chaco y 1 año en los cañaverales del norte de Santa Fe, donde nace nuestro segundo hijo, debajo de las cañas de azúcar. El primer hijo nace en una tatucera, le decíamos nosotros, porque fue de 3 metros bajo tierra. Era una especie de... Sí, que hicimos una construcción bajo tierra, sí, digamos, para impedir a que se escuche el llanto y que podamos hacer el parto con el máximo de libertad y con el máximo de abrazo con la Pachamama, debajo de la tierra, como tantos animalitos, ¿no? Es decir, ahí nace la primera hija. La primera hija. Después ustedes siguen escapándose de la persecución, claro, que los buscaba para ponerlos presos. No, directamente para matarnos. ¿Directamente para matarlos? Sí, porque compañeros nuestros los han secuestrado y matado. De las ligas, hasta dirigentes de los hacheros. Es decir, este era el mecanismo que tenían, digamos. Entonces, como nosotros nos consideraban peligrosos, porque nosotros hemos trabajado muchos años en la capacitación, en la organización, en la formación fundamentalmente. Yo estaba en la coordinación de todo el movimiento de Ligas Agrarias del Nordeste, IRMINA, estaba en un instituto de capacitación campesino en Buenos Aires, en Capitán Sarmiento, que era un instituto que tenía el movimiento rural para formar jóvenes, para insertarlos a la transformación de la ruralidad, digamos. Exactamente. Entonces eso era, lisa y llanamente, era hacer desaparecer a la dirigencia, quienes de alguna manera la dictadura consideraba que nosotros éramos, como te diría, de niveles ideológicos y políticos
que éramos peligrosos, porque en realidad lo que estábamos haciendo es organizar, hacer tomar conciencia a la sociedad, al sector, digamos, del sistema, enseñar a leer y escribir, organizar cooperativas de trabajo de distintos tipos, ya sea agropecuarias, de ladrillo, de ama de casa, de telas, de vestimenta, etc. Lograr aumentar la autoestima. Lograr levantar la autoestima, que es lograr elevar el nivel de dignidad y de libertad de los seres humanos, porque la libertad se consigue con la comprensión, de quién es uno y cuál es el camino que tenemos predestinado como seres humanos aquí en este planeta Tierra. Y esto es lo que muchos no tienen en cuenta en esta sociedad muy desviada desde los principios éticos y morales por el cual el hombre vino a este planeta Tierra. Hermina, estabas viendo esta situación de persecución, estabas en un ámbito que tuvieron que optarlo para protegerse de la persecución, estaban amparados por la madre naturaleza y por los amigos hacheros. Esta situación, ¿cómo la vivías vos ahí, con tu panza, con tu embarazo y tu niña por nacer? ¿Qué sentías de todo esto que pasaba, por llamarlo, afuera, en los que habían tomado el poder o el mando de decir cómo se vive? Mira, uno por un lado era vivir el presente, o sea... pasar hoy, sentirse fuerte, no deprimirse, esperar, saber que tenía que pasar el tiempo, y bueno, y ya vendrán otros tiempos, pero esa es la esperanza, ¿no? Aclarando también que en ese momento nosotros nunca pensábamos que pasarían tantos años. Claro. Pensábamos en meses, en un año y medio, como venía siendo con las dictaduras anteriores. Y después, bueno, claro, cuando la cosa fue pasando, llegó un momento donde empezamos a buscar otros caminos, es decir, bueno, llegó al punto donde ya buscamos salir del país, porque veíamos que acá la situación se mantenía, se seguía igual y que todavía no sabíamos cuánto tiempo pasaría hasta revertir esa situación. Y había que sí trabajar fuertemente esa cuestión de no deprimirse, de no caer y de seguir manteniendo una esperanza viva de que todo esto pasará y vendrán tiempos mejores. Y la paciencia, habrá que haber ejercicio de paciencia, Paciencia y comprensión del fenómeno, para tomar conciencia, digamos, de qué es lo que sucedía y por qué sucedía. Porque eso es lo que a nosotros nos daba fuerza, es saber que a pesar de todo era el camino al que recorríamos nosotros, pero miles y millones de argentinos querían recorrerlo. Lo recorrían también en este camino de recuperación de valores, de ética, recuperación de la democracia. Y bueno, que en realidad es lo que sucedió, y por suerte hoy nos encontramos aquí en tu programa de televisión hablando de estas cuestiones y transmitiendo nuestras vivencias a tanta gente. Sí, todo eso y permanentemente, sentirse afortunados de estar vivos, porque sabíamos de tantos compañeros muy cercanos nuestros. Esa otra sensación, ¿Se enteraban ustedes de los que iban matando? Sí, porque nosotros teníamos radio y escuchábamos radios nacionales, pero eran muy mentirosas, porque estaban totalmente regidas por la misma concepción. Por el mismo... Pero escuchábamos radio de Inglaterra, de Alemania, de México, de Cuba, así que teníamos información y normalmente las radios extranjeras, y la Deutsche Welle de Alemania y la BBC de Londres eran las más escuchadas y transmitían mucho en español, por supuesto, transmitían lo que estaba sucediendo internamente acá en la Argentina. Así que estábamos muy bien informados y por lo tanto conscientes de qué es lo que estaba sucediendo a nuestro alrededor. Muy doloroso cada vez que escuchábamos Radio Colonia del Uruguay,
que comentaba de los cuerpos que encontraban flotando en el Río de la Plata, y nosotros decíamos, esto es por la situación en Argentina, o sea, nadie nos lo decía, pero lo sentíamos, ¿viste? Sí. O sea, era una... O en el caso hablaban de tantos muertos en un enfrentamiento, o lo de Margarita Belén, que quisieron disfrazarlo de una fuga de presos, y o sea, totalmente uno... Sí. Para los que no saben, en Margarita Belén llevaban un camión con presos hacia a Formosa, y en un punto determinado pararon a decir que los presos querían rebelarse y los mataron a todos. Así. Eso fue un mecanismo orquestado. Lo bajaron, lo hicieron caminar y lo fusilaron. Exactamente. Esas informaciones nos llegaban y por supuesto nos producían una gran ansiedad, pero por otro lado decíamos adelante, ¿viste? Adelante. No se podía uno quedar, digamos, porque por esa situación, pero además la comprensión que mencionó Remo antes, o sea, si uno comprende por qué sucede, cuáles son los intereses que están en juego, o sea, todo lo que ha movido a la dictadura, que hay detrás de ese grupo hay otros poderes mucho más grandes aún, porque no es casualidad tampoco que, así como hubo en Argentina dictadura, fue todo un proceso de años de dictadura en América Latina. Entonces eso no es casualidad, o sea, son políticas implementadas y pensadas desde otras instancias de poder, de otro nivel de poder, de otros niveles de poder. Entonces y con un objetivo claro de dominación. Exacto. Bueno, estamos con Irmina, estamos con Remo. Ahora ya están aquí en Guadalupe, están en Naturaleza Viva. Ahí Edgardo va a rotular Naturaleza Viva, que es la granja que está en Guadalupe Norte, con número de teléfono para que quieran tener información, poder charlar con ellos. Y por supuesto que ya le vamos a estar preguntando cómo es la vida ahora y si por esas causalidades siguen siendo perseguidos. Después la pausa. Hace poquito, una hora para estar con Remo e Irmina, pero voy a ir mandando ya los mensajitos porque creo que van a quedar afuera del aire, así que felicitaciones Irmina y Remo por hacer escuela, por brindar y compartir conceptos tan claros que no es habitual escuchar. Norma. Mientras Remo va a hablar, ahora que le pregunto, yo voy a buscar en mi celular, en mi aparato, otro mensaje más que quiero leer en breve. A propósito de esto de hacer escuela y esto de contar las cosas, las persecuciones no culminan, no terminan, porque te quisieron matar, porque te hicieron salir del país para poder protegerte, como fueron a Francia, volvieron, se instalaron y las persecuciones siguen. De otra manera, pero siguen, y lamentamos porque hoy por la mañana, qué casualidad que teníamos este programa aquí, y hoy a la mañana interceptan al vehículo de Naturaleza Viva que venía con productos ecológicos, biodinámicos, a ser distribuidos acá en Reconquista, Avellaneda, y fueron confiscados, no solo confiscados, sacados, quitados y puestos en bolsas oscuras de consorcio con fluido Manchester, digamos, más de 130 kilos de queso, yogur y salames caseros y otros productos como dulce de leche, digamos, ¿no? ¿Y aduciendo qué? Aduciendo falta de un transporte de frío, desde Guadalupe hasta Reconquista. Que por ejemplo el queso no lo requiere. El queso no lo requiere, el yogur sí, pero iban en una conservadora que tiene mayor eficiencia una conservadora para 20 minutos de viaje que hasta un equipo de frío. Exactamente. Es decir, realmente... ¿Y quién ejercieron el control de eso? Seguridad vial y ASAL, fundamentalmente, pero el problema principal fue un personaje nefasto que es de Reconquista, que es Gauna, sí, que ya hace
26 años que nos persigue, digamos, porque no sé qué le pasa, no sé qué pasa. Es decir, yo creo que en aquella época ya de los años 90 era en convenio y acuerdo con Milcao, porque nosotros distribuíamos leche, ¿no es cierto? Nos firmaron, ¿viste? También nos quitaron y tiraron en la cloaca, digamos, los productos que lo hacemos con tanto cariño, con tantas ganas, porque todo el trabajo que hacemos en Naturaleza Viva, toda la región conoce, porque las escuelas, las universidades, etcétera, visitan semanalmente y digamos, delegaciones, pasantes, etcétera, que pueden dar testimonio del esfuerzo que hacemos. 26 años de producir sin agrotóxicos, venenos, sin contaminantes, sin hormonas, sin antibióticos. Nosotros tenemos los quesos que hoy tiraron eran quesos de leche ecológica sin residuos de agrotóxicos y sin residuos de hormonas, sin residuos de antibióticos. Es vergonzoso. Claro, es lamentable, o sea, que una situación totalmente circunstancial lleve a un procedimiento de esa naturaleza. O sea, sí, pero hay un mensaje. 130 kilos de queso así desnaturalizado siendo que el problema de la alimentación realmente tiene cuestiones muy profundas, estructurales que se tendrían desde todos los organismos, desde las legislaturas, desde los gobiernos provinciales y nacionales, tendrían que ponerse a revisar seriamente de qué manera mejorar la calidad alimenticia de nuestro país, desde los lugares de producción, de donde se elabora, desde donde se elaboran, donde se fumigan con agrotóxicos, agroquímicos, las plantaciones, las verduras. Hay estudios en Córdoba, en La Plata, donde se han tomado muestras en las verdulerías y muestra el alto nivel de productos químicos que tiene, que son totalmente dañinos para la salud. La leche contaminada que pasa a las madres y a los bebés que amamantan. O sea, no voy a repetir estas cosas porque aquí Soledad Barruti en su libro las va contando muy claramente cómo se ha ido cambiando el sistema nutritivo, el sistema alimenticio. Entonces hay una cuestión muy estructural que se está instalada y de la que la sociedad no es consciente. Y acá, el alto nivel de antibióticos en las carnes que provienen de los feedlot, carnes que emanan olores desagradables al momento de asarlas. Y sobre eso, ¿qué dice la sal? Exactamente. ¿Qué dice la sal? ¿Qué dicen los gobiernos? El mecanismo de control, entonces, es el que está fallando. Está fallando el mecanismo de control. El que tiene que controlarte es el que te está persiguiendo. No, el que tiene que controlar no sabe. ¿O te está persiguiendo? Yo creería que no es una persecución. Simplemente yo creo que son muy inútiles al momento de tomar las decisiones en beneficio del conjunto de la sociedad. ¿Eso nos pasa medio con todos los que nos tienen que controlar? Y creería que sí. Fíjate vos lo sucedido días atrás con respecto a la problemática de seguridad. Claro que en seguridad son los que nos controlan. Exactamente. No son cualquier persona, son personas que nos controlan. Y es importante lo que decía Agustín Rossi, que es el ministro de Defensa, que creo que tenemos que desarrollar escuelas de aprendizaje de cuál es el rol de quienes nos controlan. En este caso la seguridad, pero en que nos controlan los alimentos. ¿Cómo no van a saber que hoy la sociedad está comiendo cosas que no tienen que comer, con residuos de hormonas, residuos de antibióticos, residuos de colorantes y saborizantes que nada tienen que ver? Fíjese, yo tengo grandes amigos acá, por ejemplo, que hacen helado, y le digo, mire, el helado de vainilla es de vainilla, y se ríen. Porque claro, es de esencias artificiales. Hablamos de menta, le pregunto el otro día de menta de Reconquista, y dije, pero ¿es menta real? Claro, porque yo siempre insisto en el tema, porque la salud, el buen vivir, está relacionado con lo que nosotros comemos, pero está relacionado con lo que produce. ¿Cómo lo producimos? ¿Cómo se produce? Así si es. Tenemos residuos. Entonces hoy todo el mundo echando agrotóxico y después eso se consume.
Por favor, yo creo que esto es un problema, ojo, no es un problema solo de los que controlan, es un problema de los habitantes que no tienen conciencia de lo que en realidad están consumiendo. Remo, quédate. Entonces, hay gente que nos persigue y otros que nos dejamos perseguir, decís vos. Tal cual que no somos conscientes de lo que nos brindan las góndolas. No somos conscientes de las cosas que hoy se dicen alimentos y en realidad no son alimentos. Y esa es una cuestión directamente de quién la consume o de quién se deja perseguir. Exacto. Yo creo que es eso, esto es lo que decías al comienzo vos. Es decir, los niveles de comprensión de la libertad nos tienen que llevar a actuar correctamente desde el punto de vista ético. Es decir, hemos perdido la ética en esta sociedad y la ética hay que recuperarla para lograr un buen vivir. Y el buen vivir significa saber qué es lo que comemos. Y todo el mundo sabe lo que produce naturaleza viva, sabe que no echamos veneno, sabe que no utilizamos antibióticos, sabe que respetamos la vida de las gallinas, de las vacas, de todos los seres vivos, incluidas las plantas, los pastizales. Sabe la gente eso. Y en realidad hoy, miren, no sabés qué malo pasamos el día de hoy a partir de este operativo siniestro, digamos, de hoy a la mañana, digamos, de habernos quitado la posibilidad que tantos hogares en Reconquista y Avellaneda tengan los productos sin agrotóxicos, de estos productos que nosotros, con todo el afecto, con todo el cariño, hay personas especializadas que están en la producción de queso. Entonces, el tema es, si no miramos estos problemas estructurales de esta que masivamente no, pero nos estamos fijando por la cadena de frío de Guadalupe a Reconquista, 20 minutos, o sea, y si por una cuestión circunstancial, bueno, hemos caído en falta, pero no justifica a que no se profundice todos estos aspectos que afectan al 100% de la sociedad. Exactamente. Ahí vamos a pedir a Ricardo que mientras Yasmina habla nos vaya poniendo unas imágenes de lo que significa el trabajo. Es preocupante el nivel de obesidad que están alcanzando nuestros niños. ¿Y de dónde viene eso? Vos como médico lo sabrás mucho mejor que yo. No, es simple, es una mala alimentación, una pésima alimentación que tenemos. Y por otro lado, también hay una cuestión de voluntad en las personas, en nuestra sociedad en general. Y la voluntad también viene de la calidad nutricional de los alimentos. Sí. Y esa calidad nutricional de los alimentos es justamente la que está en la defensa de estos ideales de lucha, Remo. Exactamente. Los ideales deben ser para un hombre nuevo y una sociedad nueva. Pero para eso tiene que ver con cuáles son las formas de producción, las formas de consumo, las formas de vida, las formas de educación, la forma de curar. Decir, mire, hace días, 2 ingenieras agrónomas de Costa Rica, junto a los chicos de 4., 5. y 6. grado de la Escuela de Guadalupe Norte, elaboraron un trabajo donde 4 meses estuvieron trabajando con padres, con la biblioteca de Guadalupe, para diseñar un folleto que tenga que ver con mejores niveles de entendimiento con nuestras plantas medicinales y las plantas que nos alimentan, digamos. Irmina, ¿cómo se hace para, después de tantas persecuciones, tener la fortaleza, la esperanza y la posibilidad de decir feliz Navidad? Qué pregunta, ¿no? Cuesta, Cuesta un poco, sí. Pero yo creo que de última es siempre esa felicidad que tiene que nacer de adentro. Nuestra última reserva es el sentimiento de felicidad. Yo decido también cómo vivir. Yo decido cómo tomar las cosas de la vida y las puedo tomar para sentirme aplastada o las puedo tomar para decir, es un aprendizaje que hago. Algo me va a enseñar. No es casualidad que teníamos este programa, esta cita concertada de ayer,
Y bueno, y nos viene a pasar esto hoy día. Para hablar de la felicidad. Para hablar de la felicidad y la libertad, y nos tocó hablar de otros temas que no son muy agradables. Sí, pero que son los que ocurren diariamente y que van mellando justamente esa felicidad. Ante la pregunta que vos decías sobre ese deseo de felicidad, yo creo que tenemos que reflexionar mucho sobre la coherencia del ser humano. Si yo digo feliz Navidad, y automáticamente estoy pensando que en esa palabra cuáles son las actitudes que yo debo tener para que vos, Vital, pueda ser más feliz en este vínculo de relaciones y que la amistad crezca, porque ese es el mensaje que nos dejó la Navidad allá hace 2000 y pico de años. Vamos a una pequeña pausa. Bueno, de parte de Marta, un abrazo a los tres por tanta lucha humana, esa lucha que nos muestra lo bello de la vida para transitarla en libertad, en paz. Saludos y felicitaciones al doctor por los invitados, y felicitaciones también para ellos por todo el coraje de la familia Figueroa. ¿Cómo es el nombre del libro ese de que tienen ustedes? Monte Madre. Monte Madre es un libro que está donde en la librería acá Reconquista está. Sí, ahí en la librería Reconquista, ahí entre Obligado y Patricio. ¿Qué hacen en su granja? ¿Cómo funciona? Esto lo vamos a dejar para otro día porque va a ser larguísima la respuesta. Si reciben gente en la granja, eso. Sí. Ahí están los números, si lo podemos poner, Edgardo, al numerito de teléfono de la granja, ahí como para que esta gente que está interesada en visitar, hay que llamar y ponerse de acuerdo con ustedes, hay que ver. Dan charlas y recorridos por la granja. Bueno, la misma pregunta la pueden hacer al teléfono que está ahí en la pantalla en este momento, 498 151. Perfecto. Remo, esto de no callarlo hoy, no callarlo nunca, de haber hecho un libro, da posibilidad ahora de hacer una película. Sí, justamente este fin de semana que pasó, vino el actor que va a ser de Remo. Lo tenemos acá con algunas imágenes de algunas películas que hizo. Sí, sí. ¿Cómo es el nombre del Lautaro Delgado? Y María Canales es la que va a representar a Elimina, que tiene también películas, es una actriz joven y que va a estar el fin de semana, ahora que viene, va a estar para venir a compartir y tratar de identificarse en el personaje de Hermina, así como lo hizo Lautaro este fin de semana que pasó, digamos. Hermina, en esta película van a reflejar lo ocurrido en esas épocas de persecución, la historia del monte hasta el presente, y va a haber imágenes del presente también, que va a haber una semana de filmaciones en la granja. No sé de qué manera ahí el autor está haciendo un ensamble entre la historia y el presente. Creo que va y vuelve. La película va a tener una ida y vuelta, del pasado con el... Claro, porque en realidad lo importante, digamos, del rescate de la historia del pasado tiene que ver también con lo que sucedió después, con nuestras vivencias y nuestras prácticas, porque en realidad eran las prácticas por el cual soñábamos, anhelábamos y por el cual luchábamos en aquella época, digamos, para construir una sociedad que tenga que ver con lo social, con lo económico, digamos, con el respeto a la Pachamama, digamos. Me encantaría poder seguir charlando con ustedes un rato más, pero tenemos el compromiso de entregar el programa a las 10 y quisiera, en esta repetición de actos, que no sé, si podríamos alguna vez cambiar esto de brindar y hacer otra cosa. Yo creo que hay que brindar, pero el tema es cambiar las actitudes de vida que permitan que ese brindis nos lleve a construir un vínculo de relaciones cada vez más de mayor felicidad, de mayor amistad, de ética compatible con la vida del ser humano. Bueno, entonces, en nombre de la lucha, en nombre de la libertad, para que no haya más persecuciones, me gustaría que podamos realmente sentir, Hermina, la emoción de la felicidad, no solamente para esta fiesta, sino para cada uno de nuestros días. Totalmente.
y brindamos también por esta Argentina que estamos viviendo hoy, por estos tiempos de privilegio que estamos viviendo y que, bueno, que todos pongamos nuestro pequeño grano de arena. Remo. Por la felicidad y por el cambio de las actitudes hacia los demás y las actitudes conmigo mismo. Muy bien, muchísimas felicidades. Nosotros finalizamos así este ciclo 2013 de Lobby Tales la Salud, agradeciéndole por supuesto a todo, absolutamente a todo mi equipo de trabajo, de las cámaras, los controles técnicos, al gerente Rolando Vicentín, a Karina Galarza, a los chicos de la publicidad, Mauro Aretti, a todo el equipo que trabaja aquí, a María Almar que me acompañó este año en la producción y en el teléfono, así que agradecerles a todos haber hecho posible la realización de este programa para tener un cierre espectacular con estos invitados y que ojalá la historia hubiese sido otra. Pero no la vamos a callar, la vamos a seguir repitiendo y la vamos a hacer película también.